Muy bien, vamos a continuar con esta serie que hemos titulado Doctrinas Básicas en la vida de Iglesia Local. Hoy vamos a tener la segunda parte de este tema que tocamos la ocasión anterior y se llamaba ¿qué hace iglesia a una iglesia? ¿Sí? La ocasión anterior habíamos nosotros comenzado a considerar tres realidades que yo les mencionaba. Una realidad histórica. Esta realidad histórica tiene que ver con la reforma, donde en algún momento se establecen las cinco solas. La palabra sola, habíamos mencionado, significa base, las cinco bases que se tienen entonces, y se tenía la sola escritura como la Biblia, la única autoridad en la fe, en la conducta del cristiano, etcétera. Y los creyentes todo decían, es que la Biblia así dice, la Biblia así dice, si no me lo muestras con la Biblia, entonces no lo voy a hacer, todo lo que la Biblia decía solamente. Después veíamos una realidad generacional, que es una triste realidad que tenemos el día de hoy. El día de hoy vivimos en la generación más antiintelectual de todos los tiempos, a pesar de que vivimos en el siglo de los mayores avances científicos, los mayores accesos a las letras, a los libros, etcétera. Vivimos en la peor generación, la generación que no lee nada, ¿sí? Que no se informa. Y veíamos también la realidad presente que tenemos el día de hoy. Y la realidad presente es que el creyente ha dejado la sola escritura. Ahora realmente la autoridad ya no es la Biblia, ya no es lo que dice la escritura. A esto le sumamos una generación antiintelectual que no lee. Y el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este fenómeno de las redes sociales que ahora es el alimento, el alimento de cada día de los creyentes, y el colmo es que los creyentes ahora basan su fe en lo que tal pastor ha dicho ahí, en lo que tal predicador dice en las redes sociales. Antes se decía, la Biblia dice, ahora dicen, ah, tal pastor dijo, tal situación, tal ministerio dijo. Entonces ya se ha cambiado el nombre del libro, capítulo, versículo, por el nombre de alguien que está diciendo algo, ¿sí? Entonces esta es la realidad que nosotros vivimos. Y decíamos que estas realidades pues provocan que no se entienda plenamente lo que es la iglesia el día de hoy. Vimos también que hay tres errores en cuanto a considerar lo que es la iglesia. A veces se cree que la iglesia es el lugar donde nos reunimos, y por eso algunos dicen, si se reúnen en su casa, si se reúnen en un lugar pequeño, entonces no es iglesia, no está la bendición de Dios. Llegan a pensar estas situaciones, o llegan a decir, como la reunión de la iglesia es en un lugar muy, muy pequeño, como que le restan importancia y dicen, eso no es iglesia. Entonces la iglesia no es el lugar donde nosotros nos reunimos. La iglesia tampoco es el conjunto de todos los actos que nosotros hacemos, no es alabar, recibir la palabra, ofrendar, no es toda la liturgia que se tiene. La iglesia tampoco son sus pastores, porque veíamos que a veces los miembros dicen, bueno, si yo falto a la iglesia no hay ningún problema, pero si falta alguno de los pastores, ahí sí hay problema, porque qué compromiso tienen y demás. El compromiso lo tienen todos los miembros. Bueno, vamos a continuar contestando esta pregunta de qué hace que la iglesia sea la iglesia. Y ya habíamos mencionado esto en algún momento, en alguno de los estudios. La palabra iglesia viene del término griego eclesia, ¿sí? Este término griego eclesia ya les había yo mencionado. Es un término no religioso, es un término totalmente político, porque se usaba en la antigua Grecia. Era el llamarlos a los ciudadanos, llamarlos afuera, a la plaza, para tratar asuntos del Estado. Entonces, por eso, eclesia significa llamados fuera. Y llamados fuera se convocaba, se reunían en una asamblea. Entonces, la iglesia son los llamados fuera.
llamados por Dios, llamados por el Evangelio de Dios. Segundo de Tesalonicenses 2:14, se los leo nada más, dice, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos que la iglesia son los que son llamados por medio del Evangelio. Luego Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces tenemos que a estos que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, llamados por Dios, llamados por su Evangelio. Entonces, aquellos que son llamados por medio del Evangelio, ya habíamos entonces mencionado esto y necesitamos entenderlo, Dios llama, el que llamó fue Dios. ¿Sí? No fuiste tú el que se reunió, el que tuvo la buena voluntad de reunirse, sino que Dios es quien llama. Y cuando son llamados por Dios, veíamos también en 1 Corintios 12:13 que la obra del Espíritu Santo es que una vez que son llamados por medio del Evangelio, son agregados a un cuerpo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, todos bautizados en un cuerpo, todos los que fueron llamados por Dios a través de su evangelio, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿sí? Y entonces veíamos que Dios entonces llama a través del evangelio, te trae a Cristo y no te deja nada más en el aire, sino que te agrega y al cuerpo de Cristo forzosamente te agrega a un cuerpo local. Y veíamos también en la enseñanza anterior todavía que no existen llamados por Dios sin un cuerpo local al que hayan sido agregados por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia está diciendo que entonces aquellos que son llamados, Dios los agrega a un cuerpo, y como vamos a ver, la iglesia puede ser universal, la iglesia puede ser local, entonces podemos entender que son agregados a un cuerpo local. Un cristiano entonces que no pertenece a una iglesia local, un cristiano que no es miembro de una iglesia local, entonces veíamos en las enseñanzas anteriores, se está oponiendo a la obra del Espíritu Santo, o bien no ha sido regenerado todavía. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Si alguien tiene la idea de un cristianismo sin iglesia, está totalmente equivocado. No existe un cristianismo sin iglesia porque el mismo Espíritu Santo te hace miembro en un cuerpo, ¿sí? Ahora, este cuerpo, como les mencionaba, es conocido como la iglesia universal, la iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal es el conjunto de llamados por Dios a través del evangelio alrededor de todo el mundo que nosotros no los podemos ver, ¿sí? Y la iglesia local es ese conjunto de llamados por Dios en diferentes localidades que Dios los agrega a cuerpos locales donde ellos, por la región en la que ellos viven, les es más propenso que pudiesen estar en ese lugar. Vamos a abrir un capítulo en la Biblia, un versículo para que veamos que la Biblia contempla estas verdades de la iglesia local y la iglesia universal. 1 capítulo 1, versículo 2. Vamos a la carta de Pablo a los Corintios. 1 capítulo 1, versículo 2. 1 capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Dice de la siguiente forma: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Aquí en este versículo nosotros podemos ver que nos habla de la iglesia local. Vean, dice, a la iglesia de Dios que está no en Roma, no en otra región, que está en Corinto. Ahí está. Tenemos la iglesia local. Y luego dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar
en cualquier lugar del mundo, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ahí tenemos la Iglesia Universal. Entonces, somos agregados de manera automática a la Iglesia Universal del Señor, pero nosotros tenemos que ser también agregados y somos agregados a una iglesia local. Muy bien, ¿qué es una iglesia local? Necesitamos nosotros entender qué es una iglesia local. Les voy a dar la definición de lo que sería una iglesia local. Es una definición bastante larga, contiene varias verdades, pero creo que esta definición cubre en esencia lo que es una iglesia local. Una iglesia local es aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio. Iglesia local, aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo y al haber creído han obedecido el mandato del Señor de ser bautizados en agua y que viven de manera comprometida con el cuerpo local de creyentes porque entienden que son miembros los unos de los otros, que el cuerpo es uno y que se reúnen regularmente de manera comprometida para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, esto es, rendirle alabanza a Dios por medio de Jesucristo, para ser enseñados, para ser redarguidos, para ser corregidos e instruidos con la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas del Señor Jesús, como son la cena del Señor y el bautismo en agua, bajo líderes debidamente constituidos. ¿Sí? Les voy a dar lectura otra vez. Contiene varias verdades que yo considero, sustrayendo varias verdades de lo que presenta el Nuevo Testamento, lo unimos en una sola definición y creo que esta es una definición muy acertada. Aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo y al haber creído han obedecido el mandato del Señor de ser bautizados en agua y que viven de manera comprometida con el cuerpo local de creyentes porque entienden que son miembros los unos de los otros, que el cuerpo es uno y que se reúnen regularmente de manera comprometida para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, esto es rendirle alabanza a Dios por medio de Jesucristo, para ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos con la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas del Señor Jesús, como son la cena del Señor y el bautismo en agua, bajo líderes debidamente constituidos. Esto es iglesia local. Vamos a ir desmembrando esta definición, desglosando esta definición para ir entendiendo las verdades que presenta. El primer punto es que es iglesia local, aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto aquellos que han sido llamados por el Evangelio. El primer punto que necesitamos es que haya sido llamado por el Evangelio, ¿sí? La iglesia también tiene la función de evangelizar y más adelante, mucho más adelante estaremos viendo acerca de evangelismo y estaremos teniendo nuestras actividades de evangelismo. Pero el primer punto que quiero resaltar es que son llamados por el Evangelio, que es Dios mismo quien te está llamando, ¿sí? Que no es tu vecino, tu amigo, es Dios mismo quien te está llamando a través del Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de Dios de que en Cristo tienes el perdón de todos tus pecados. Entonces, aquel que responde al Evangelio es porque se precia de pecador. Si la persona no se precia de pecador, de alguien sucio ante Dios, entonces él no va a tener la necesidad de un Salvador. Entonces, la obra del Espíritu Santo, la que está operando en aquella persona para que sus oídos, sus ojos sean abiertos y pueda recibir el Evangelio, ¿sí? Entonces, han sido llamados por Dios a través del Evangelio y han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, entonces tenemos que esta reunión de los santos, esta reunión, por eso yo quiero ir así poco a poco, desmenuzando esta definición, porque entonces iglesia es el conjunto de aquellos que son llamados por Dios. Es esa asamblea. Entonces, la iglesia, no importa el número de cuántos son en la iglesia. Pueden ser 5, 10, 15, 20, 500, etcétera.
No importa el número, no importa el lugar, lo que sí importa es que haya asamblea, ¿sí? Si no hay asamblea, entonces no hay iglesia. Entonces el día de mañana, cuando se tenga una situación en la que no vino fulanito, no vino fulanita, no vino fulanito, no vino fulanita, etcétera, porque tenía trabajo, tenía que atender esto, tenía que hacer varias cosas, si llegara un momento en el que de plano no hay miembros, entonces tendríamos que dejarnos de engañarnos y ir a la Biblia y entonces ver, eso no es iglesia, ¿sí? En la iglesia puede tener la deficiencia de no tener pastores, como es este grupo. Por el momento no tenemos pastores aquí en esta pequeña iglesia, pero la iglesia sigue siendo iglesia. La iglesia no es iglesia cuando no hay miembros, cuando no hay asamblea, ¿sí? Entonces, una iglesia que no tiene miembros comprometidos, pues no estamos hablando de que sea iglesia, no puede ser iglesia, ¿sí? Entonces, el primer punto es la eclesia, la asamblea. Si no hay asamblea, entonces no hay iglesia. Primer punto, ¿sí? Ahora, otro punto dice, aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo y al haber creído, han obedecido el mandato del Señor de ser bautizados en agua, ¿sí? Bueno, este tema del bautismo en agua, dentro de esta serie de las doctrinas básicas en la vida de iglesia, vamos a tocar en su momento lo que es el bautismo en agua para ver esta situación. Pero aquí lo que tenemos en esta definición de iglesia es que aquellos que han creído en el Señor se bautizan. Y aquellos entonces que han creído, que forman parte de una iglesia local, son personas que están bautizadas. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19. Por favor, para ver algunos aspectos. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Sí? Mateo 28, 19. Dice, por tanto, el Señor Jesucristo habla de la gran comisión y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que el Señor está diciendo en la gran comisión es, vayan, prediquen el Evangelio, una vez que crean en el Evangelio, bautícenlos, ¿sí? Es entonces predicar el Evangelio, la recepción del Evangelio y bautizarse en agua. Marcos 16, 16, ahí estamos en los evangelios, ahora vamos a Marcos 16, 16. Dice también hablando de esta, en otro texto paralelo, también hablando acerca de la comisión de ir y predicar, dice el Señor Jesucristo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿sí? Entonces, esta predicación del Evangelio, este creer en ese Evangelio que se estaba predicando, la evidencia de que habían creído es que aquellos que creían eran bautizados. Y el bautismo en agua entonces era un testimonio público, ¿sí? Entonces, este testimonio público era un testimonio público para Dios de decirle, Señor, creo en ti, y también un testimonio público para con los creyentes, con el cuerpo local de creyentes, ¿sí? Por eso, entonces estamos diciendo, al haber creído, han obedecido el mandato del Señor de ser bautizados en agua, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí algunos hermanos que pueden o que deberían obedecer al Señor y ser bautizados, y en algún momento vamos a tener las condiciones para poder realizar nuestros primeros bautismos. Pero aquí el punto es que los creyentes están bautizados en agua porque han creído el Evangelio y porque tienen un testimonio público para con la iglesia local. No es nada más decir, sí, yo creo en el Señor, y no, si crees en el Señor, pero el bautismo en público es una señal también de testimonio público para con los creyentes de la iglesia local. ¿En qué sentido es un testimonio público? En el sentido de que cuando vas a las aguas, si eres sumergido, tú estás diciendo, muero para el mundo y vivo para Cristo.
Y el día de mañana, cuando estás viviendo para el mundo, entonces cualquiera de la iglesia local te puede decir, tú dijiste que te ibas a comprometer con el Señor y acuérdate que tú te bautizaste, hiciste ese compromiso y entonces la iglesia local tiene derecho de estar exhortando a cualquier hermano que esté yéndose lejos de aquel compromiso que ha tenido con el Señor y sobre todo ese compromiso en esa evidencia del bautismo, de esa ordenanza del Señor del bautismo en agua, ¿sí? Entonces, en la iglesia tenemos creyentes que al comprometerse con el Señor obedecen la ordenanza de bautizarse en agua y hacen entonces este testimonio público con la iglesia, ¿sí? Es decir, se están comprometiendo con la iglesia. Ahora, quiero que vean en Mateo 28, 19 y 20. Vamos a ver algo muy interesante en Mateo 28, 19 y 20, porque a veces suena, a veces hasta un tanto molesto, que el creyente escucha y quizás a lo mejor en estas enseñanzas es muy repetitivo el decir, Dios te ha colocado en un cuerpo local, Dios te ha colocado en un cuerpo local, debes de comprometerte con el cuerpo local y puede llegar un momento en el que digan, bueno, ¿y si no quiero qué? Si, o sea, ¿es forzoso que tengo que estar comprometido con el cuerpo local? Vamos a ver palabras de Jesús cuando habla de la gran comisión y vamos a ver que realmente sí hay un compromiso en la iglesia local. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Vean en la forma en el que el Señor Jesús está dando esta orden. El Señor Jesús no dijo, enséñenles todas las cosas que yo les mandé. O sea, nada más con que les pasen la enseñanza que yo les di, les transmiten la enseñanza que yo les di y punto. Enséñenle lo que yo les he mandado. No dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, ¿sí? Es decir, esto está generando un compromiso. Comprométete con el cuerpo, o sea, enséñales de tal forma que guarden y enseñarles a que guarden es entonces supervísalos, vigílalos, cuídalos, debes estar atento de ellos, debes estar con ellos y aquí entonces se está generando un compromiso de guardarnos entre los miembros, ¿sí? Entonces, el plan de que formes parte de un cuerpo local es obra del Espíritu Santo, es voluntad del Señor Jesucristo y es la voluntad que tiene el Señor para su iglesia, ¿sí? Entonces, esto es muy necesario. Ahora, en la enseñanza anterior nosotros veíamos este fenómeno que se da en los 70s, 80s, denominado la era de la congregación o la renovación de los laicos, en la que comienzan a reunirse en casas, en las llamadas células de hogar, reuniones de hogar, y bueno, esto es lo que hace la diferencia entre una iglesia y una reunión de hogar. Sí, en una reunión de hogar donde se juntan las personas a estudiar la Biblia, lo cual es un tanto peligroso, ya hemos mencionado, cuando se juntan a estudiar la Biblia sin tener un pastor, un maestro, supervisor, van a estar torciendo la escritura seguramente, pero la diferencia entonces la tenemos aquí. La iglesia no es una reunión donde, sí voy, hoy no voy, sí voy, hoy no voy, ¿sí? La distinción entre una reunión de hogar, una reunión de entre hermanos a la iglesia, es que en la iglesia sí hay un compromiso entre los creyentes, a vigilarse, a cuidarse, a servirse entre ellos. En la iglesia entonces, los creyentes están comprometidos con el cuerpo, ¿sí? Decíamos hace unos momentos, si no hay asamblea, si no hay miembros, no hay iglesia. Gracias a Dios, aquí tenemos miembros, ¿sí? Tenemos iglesia. Ahora, segundo paso, estos miembros deben estar comprometidos. De nada sirve entonces tener miembros si no están comprometidos. Y si no están comprometidos es porque no han entendido que es la voluntad de Dios, que es el mandato de Dios que estemos comprometidos. Los creyentes deben estar comprometidos con el cuerpo, comprometidos a servirse, amarse, perdonarse, tolerarse, apoyarse, etcétera, etcétera, porque comprenden que han sido añadidos
a un cuerpo local por la mismísima obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es quien te agregó a un cuerpo local, te dio dones espirituales para que sirvas en la iglesia local, ¿sí? Muy bien, continuamos con nuestra definición. ¿Qué es una iglesia local? Aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo y al haber creído han obedecido el mandato del Señor de ser bautizados en agua, y que viven de manera comprometida con el cuerpo local de creyentes y que viven de manera comprometida con el cuerpo local de creyentes porque entienden que son miembros los unos de los otros, entienden que el cuerpo es uno. Aquí tenemos otra característica de iglesia local. Iglesia local es compromiso, ¿sí? Compromiso con Cristo, ¿sí? Y sí, que digas, es que Dios obró en mí, Dios me salvó, yo estoy comprometido con Dios. Debemos de quitarnos estas falsas ideas de decir, yo y Cristo, yo y Dios nada más, ¿sí? Como muchos dicen, sí, es un compromiso con Cristo, pero es un compromiso también con el cuerpo local, es con los dos, ¿sí? Porque la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo en esta tierra. Entonces, tú no puedes decir yo quiero todo con Cristo, pero no quiero nada con su iglesia. No, el compromiso es con Cristo, pero ese compromiso que no lo podemos ver, que solamente Dios y tú pueden saber de él, ese compromiso tiene que ser evidenciado a través del cuerpo local, a través de los miembros, ¿sí? ¿Cómo vas a amar, cómo vas a perdonar si no estás entre miembros? Solamente hasta que estés entre miembros vas a amar, vas a perdonar, vas a servir, vas a enseñar, vas a comportarte como cuerpo, ¿sí? Entonces, el diseño del cristianismo es ser adherido al cuerpo y comprometerse con el cuerpo. Este es el modelo del cristianismo. Si tú quieres vivir un cristianismo en el que yo no esté metido en la iglesia y esté ahí en el cuerpo, entonces lo que tú necesitas no es cristianismo. Necesitas un club social o necesitas una membresía de algo en donde tú estés viviendo de manera aislada. Pero en la iglesia el compromiso es con Cristo, el compromiso es con el cuerpo local, ¿sí? Si no estamos unidos al cuerpo, si no estamos unidos, comprometidos con el cuerpo, no hay cristianismo. Y si no hay cristianismo, sencillamente no hay iglesia, ¿sí? Y esta palabra compromiso ya hemos mencionado desde el discipulado que tomamos hace tiempo. Yo recordaba el día de ayer que tomábamos este discipulado y que en ese discipulado hacíamos la pregunta: debes de considerar el precio de seguir a Cristo, ¿sí? ¿Qué va a ser la familia? ¿Qué va a ser el trabajo? ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser aquello? ¿Quieres seguir a Cristo? Y todos los que tomaron el discipulado dijeron, sí, quiero seguir a Cristo, quiero comprometerme, ¿sí? Y el día de hoy a veces vemos de manera muy triste que el compromiso no se está haciendo palpable. Entonces necesitamos entender, la iglesia es miembros que están comprometidos con Cristo, miembros que están comprometidos con el cuerpo local, ¿sí? Ok. Después dice, aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo, y al haber creído han obedecido el mandato del Señor de ser bautizados en agua, y que viven de manera comprometida con el cuerpo local de creyentes, porque entienden que son miembros los unos de los otros, que el cuerpo es uno, y que se reúnen regularmente de manera comprometida para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Ahí está, tenemos otra característica. Se reúnen regularmente de manera comprometida para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, ¿sí? Ahora, ciertamente hay a veces momentos en los que no nos podemos reunir, ¿sí? Y hay situaciones totalmente justificadas en las que no nos podemos reunir. Pero cuando el estilo de vida es faltar, faltar y faltar, entonces podemos ver que ahí realmente no se está generando alguna causa justificable de ausentarse de la iglesia, sino que realmente más bien se tiene la costumbre de faltar, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 10, del versículo 25 al 27, para ver algunas verdades en cuanto
a esta realidad del estarse ausentando de la iglesia, ¿sí? El punto de la iglesia local es que en la iglesia local se reúnen regularmente, constantemente, de una manera regular. El patrón es que se están reuniendo semanalmente, el primer día de la semana se están reuniendo para la reunión, para la reunión corporativa, etcétera, pero ese es el patrón, que se están reuniendo regularmente, que se tiene el compromiso. Entonces tengo el compromiso con mis hermanos y tengo el compromiso de reunirme, ¿sí? Ese día entonces es más importante la reunión que cualquier cosa. Ese día es el día del Señor, entiendo que es el día del Señor, tengo que ir a alabar al Señor, recibir su palabra, estar con mis hermanos, bendecir a mis hermanos, etcétera. Tengo que reunirme. Muy bien. Hebreos capítulo 10, 25 al 27. Voy a dar lectura a este versículo para que vean aquí algo muy alarmante que que debemos nosotros de observar. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, la hermenéutica de este texto, Hebreos 10:25, si nosotros leemos todo el capítulo 10 de Hebreos, está hablando de la reunión con el Señor, ¿sí? No está hablando, realmente aquí la hermenéutica de este texto, yo no veo que esté hablando de reunirse en la iglesia, ¿sí? Dice, no dejando de congregarnos, aquí de hecho se utiliza solamente en esta carta y en otra carta de Pablo, un término griego para congregarnos que significa una reunión con el Señor, que es la reunión de la segunda venida del Señor. O sea, no dejen de reunirse con el Señor como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de congregarnos con el Señor. Ahora, yo quiero que vean aquí que quien haya escrito Hebreos está diciendo una verdad que ya sucedía entre los hebreos. Ahora, el contexto de los hebreos es que ellos vivían bajo persecución. Y esta persecución ponía en peligro sus vidas, sus propiedades, etcétera. Entonces ellos de pronto estaban menguando en su fe, y a ellos, a cristianos que están bajo persecución, les dice, no dejen de congregarse con el Señor, como algunos tienen por costumbre. Vean, algunos tenían por costumbre el decir, hoy sí, hoy no. Hoy sí quiero servir al Señor, hoy no quiero. Hoy sí, Señor, hoy sí tengo ganas, hoy no, ¿sí? O sea, hay cristianos acostumbrados a ser nada comprometidos. Dice, sino exhórtense. Ahí está la iglesia local exhortando el compromiso. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué estás faltando la reunión? Vente a la reunión. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no estás leyendo la Biblia? Lea la Biblia, etcétera, ¿sí? Exhórtense, y tanto más cuando ven que aquel día se está acercando, el día de la venida del Señor, de la reunión con el Señor. Luego el versículo 26 y 27 dice lo grave que quiero enseñarles. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y este pecado es el pecado de regresarse, de apostatar de la fe. Es decir, ya conociste al Señor, ya dijiste, soy cristiano, Cristo vive en mí, etcétera, pero después te alejas del Señor. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya, se acabó. Sino lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí entonces el apóstol, quien haya escrito Hebreos, está diciendo que la apostasía terminará en una condenación eterna. Pero quiero que vean que el primer signo de apostasía es dejar de congregarse. ¿Sí? El primer punto es dejar de congregarse con el Señor, dejar de estar buscando al Señor. Ahora, podemos trasladar esta idea a la reunión corporativa, y entonces tenemos que cuando tú decides faltar a la iglesia, porque sin ninguna causa justificada, es decir, porque hoy no quiero, porque me levanté tarde, porque si hay una situación en la que tú dices no voy, no hay compromiso, debes de tener mucho cuidado, porque se están prendiendo los focos rojos en tu vida
y estás caminando en pos de una apostasía. Y esto es muy grave, ¿sí? Entonces debemos de tener mucha consideración en este punto, ¿sí? Otro punto que dice esta definición es que se reúnen regularmente de manera comprometida para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Estos sacrificios espirituales a Dios, ya habíamos visto Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vimos también Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, con lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en ustedes, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, ¿sí? Entonces, ya habíamos mencionado, cuando venimos aquí, venimos y exaltamos a Dios a través del tiempo de los cantos, a través del tiempo de la expresión de alabanza, pero esta alabanza no es nada más estar entonando cantos, sino que estos cantos vienen de un corazón que está siendo lleno por la palabra, lleno del Espíritu Santo, y entonces ello también nos lleva a un compromiso todos los días con Cristo. No es nada más venir a estar cantando, sino primero es capturado nuestro corazón, lleno nuestro corazón de Cristo, de su palabra, y de nuestro corazón sale esta expresión, este sacrificio espiritual a Dios a través de Jesucristo. Y luego nuestra definición dice entonces, aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo y al haber creído han obedecido el mandato del Señor de ser bautizados en agua y que viven de manera comprometida con el cuerpo local de creyentes, porque entienden que son miembros los unos de los otros, que el cuerpo es uno y que se reúnen regularmente de manera comprometida para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, esto es rendirle alabanza a Dios por medio de Jesucristo, para ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos con la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos el centro de la reunión. Lo más importante en la reunión es la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? No entretenerlos, no emocionarlos, no decirles venga por su milagro, etcétera, sino predicar la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que estará obrando en el corazón de los creyentes, ¿sí? El compromiso es presentar la palabra de Dios de manera clara, de manera sencilla, que pueda ser recibida, y ese es el trabajo de los supervisores, es el trabajo de quienes Dios coloca en las iglesias para que estén preparando el alimento que se estará dando a la iglesia, ¿sí? Entonces es la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, lo que pueden esperar es la exposición de la palabra de Dios. El día de mañana que se deje de predicar la Biblia, ustedes están autorizados por Dios a salir huyendo y buscar otra iglesia local, pero mientras tanto se esté predicando la Biblia, tenemos entonces el compromiso de permanecer unidos al cuerpo local de la iglesia, ¿sí? Y después nuestra definición dice, entonces, para rendirle alabanza a Dios por medio de Jesucristo, para ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos con la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas del Señor Jesús, como son la cena del Señor y el bautismo en agua, ¿sí? Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Es otro tema que estaremos viendo más adelante. Necesitamos en alguna de estas sesiones de esta serie, vamos a ver lo que es la cena del Señor, la Santa Cena, y estaremos de manera regular celebrando la Santa Cena. Ya cuando yo les dé la indicación, les voy a decir tal domingo tenemos Santa Cena, ya con la instrucción de lo que es la Santa Cena, entonces ya van a venir, van a entender y van a estar tomando la Santa Cena. El bautismo en agua también lo estaremos viendo más adelante, pero lo que quiero puntualizar en este momento es que hay dos ordenanzas que la iglesia debe de seguir. Número 1, la Santa Cena, y número 2, el bautismo en agua. Entonces, estas
instituciones del Señor Jesucristo se deben de verificar en la iglesia, y como iglesia las vamos a estar desarrollando también nosotros, ¿sí? Muy bien. Y por último, dice entonces, aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo y al haber creído han obedecido el mandato del Señor de ser bautizados en agua, y que viven de manera comprometida con el cuerpo local de creyentes, porque entienden que son miembros los unos de los otros, que el cuerpo es uno, y que se reúnen regularmente de manera comprometida para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, esto es, rendirle alabanza a Dios por medio de Jesucristo, para ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos con la palabra de Dios, y para celebrar las ordenanzas del Señor Jesús, como son la cena del Señor y el bautismo en agua, y por último, bajo líderes debidamente constituidos, ¿sí? Ahora, las personas a veces dicen, es que yo no sigo a los hombres, yo sigo a Cristo. Bueno, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Para aquellos que dicen que yo no sigo hombres, yo sigo a Cristo solamente, pues resulta ser que en Efesios capítulo 4, versículo 11, Jesús dio hombres a la iglesia. Entonces, si no sigues a hombres que Jesús ha colocado, entonces ¿a quién vas a seguir? O sea, ciertamente debes de seguir hombres, los hombres que los hombres que Jesús ha colocado en la iglesia. Efesios 4:11 dice, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Ahí está. En la iglesia, el Señor Jesucristo estableció pastores maestros. Estos pastores maestros son aquellos que tienen entonces la responsabilidad de dar el alimento para la edificación y el equipamiento del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, para que todos los miembros estén funcionando en la iglesia. Entonces, como les decía, puede existir una iglesia sin pastores, ¿sí? Pero no puede existir una iglesia sin miembros. Vamos a Tito, porque me interesa que vean estos versículos. Tito, capítulo 1, versículo 5, ¿sí? Y aquí, por las ideas que se pueden tener y las difamaciones o los ataques que incluso se han tenido contra este grupo en algún momento, o quizás todavía persisten estos ataques, pero es mi responsabilidad ante ustedes exponer la palabra de Dios para que veamos lo que la Biblia dice, no lo que algunas personas puedan estar considerando, ¿sí? Puede existir entonces una iglesia sin pastores. Tito capítulo 1, versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y entonces lo que tenemos aquí es que se estaba corrigiendo lo deficiente, es decir, que la iglesia no tenga pastores es una deficiencia, sí, a la luz de la Biblia, no es lo normal, pero se corrige estableciendo ancianos. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos aquí como iglesia? El compromiso que nosotros tenemos aquí como iglesia es que nosotros necesitamos orar a Dios para que Dios nos regale pastores, para que Dios nos bendiga con pastores y haya pastores establecidos en esta iglesia, pastores que tienen que ser dotados por Dios, llamados por Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios y que puedan entonces, una vez establecidos estos pastores, poder estar edificando a la iglesia, ¿sí? Muy bien, el proceso que nosotros tenemos es que nosotros como iglesia estamos pastoreados, por decir así, o estamos supervisados por un grupo de hermanos pastores, un hermano en la ciudad de Ixtapaluca, un hermano en la ciudad de Guadalajara, un hermano en la ciudad de Aguascalientes, y entonces toda la obra ministerial que se ha estado desarrollando desde que iniciamos este grupo ha sido supervisada
por estos hermanos, por estos pastores, y estamos en el proceso entonces de esta rendición de cuentas, de esta supervisión. Mucho más adelante, si ya Dios lo permite, bajo varios filtros, pruebas, etcétera y demás, tendremos ya la primera ordenación en esta iglesia. Pero de momento, en este momento, quien está, por decirlo así, al frente de esta obra, ciertamente soy yo. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 15 y 16, para que nosotros entendamos algunos aspectos, ¿sí? Esta idea del pastorado, esta idea de la iglesia, como yo les decía, por eso en esta enseñanza lo estoy exponiendo de manera clara ante ustedes, que realmente todos ustedes conocen toda la historia que existe detrás de este grupo, y aquellos que en algún momento tengan acceso a esta cinta y escuchen, pues que puedan ver, porque como yo les dije, se suscitaron varias difamaciones, calumnias, ataques y demás en contra de este grupo, de mi persona y demás, pero estamos trabajando a la luz de la palabra de Dios. 1 Corintios 16, 15 y 16, ya lo tienen. Dice lo siguiente: hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí yo quiero que vean que había una familia que ellos tomaron la decisión por voluntad de Dios de dedicarse al servicio de los santos, ¿sí? Si alguien me preguntara a mí, ¿y tú qué eres? Sencillamente yo diría, yo soy un colaborador en la labranza de Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 3, soy uno dedicado al servicio de los santos y me he dedicado a servir en este grupo de alma, de cuerpo completamente. Y 1 Corintios 16, 16 dice: les ruego que se sujeten a personas como ellos. En tanto el Señor nos bendice con pastor o pastores, ya de una manera establecida, de una forma ya totalmente oficial, dice que estas personas que están al servicio de los santos se sujeten a ellos. Más adelante vamos a ver este aspecto de la sujeción que se tiene dentro de la iglesia. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Concluimos entonces que iglesia local son aquellos que han sido llamados por Dios a través del Evangelio, que han creído en el Señor Jesucristo y al haber creído han obedecido el mandato del Señor de ser bautizados en agua, y que viven de manera comprometida con el cuerpo local de creyentes, porque entienden que son miembros los unos de los otros, que el cuerpo es uno y que se reúnen regularmente de una manera comprometida para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Esto es rendirle alabanza a Dios por medio de Jesucristo, para ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos con la palabra de Dios, y para celebrar las ordenanzas del Señor Jesús, como son la cena del Señor y el bautismo en agua, bajo líderes debidamente constituidos. Esto es iglesia local. Entonces, el deseo que tenemos nosotros es que estas verdades que estamos viendo, que las podamos entender, que nos podamos comprometer con estas verdades y que podamos vivir a la luz de estas verdades que nosotros hemos expresado, hemos aprendido en esta mañana, ¿sí? Muy bien, vamos a dar gracias a Dios, vamos a terminar esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser iglesia, gracias por la oportunidad, el privilegio, Señor, de que hemos sido llamados a través del Evangelio. Gracias, Señor, por la bendición de que hemos sido agregados a un cuerpo local. Ayúdanos a, Señor, generar este compromiso en el cuerpo local, Señor, servirnos, amarnos entre nosotros. Y como, Señor, exponíamos en esta definición, Señor, creyentes comprometidos contigo, creyentes comprometidos con el cuerpo, creyentes que obedecen las ordenanzas del Señor, el bautismo en agua, la Santa Cena, creyentes que se reúnen regularmente, y todo ello, Señor, podemos resumirlo en fidelidad, en compromiso
contigo, con la iglesia, Señor. Ayúdanos a entender todo esto, Señor, y aquellos en los que ha menguado este compromiso, en los que ha menguado esa fidelidad, Señor, dales la fuerza, la fortaleza, confróntales con esta verdad y que en ellos haya una determinación de si continúo o me separo. Si continúo con el Señor, continuar con el Señor es continuar en su iglesia, estar comprometido con su iglesia, o regresar atrás, como decía el Señor Jesús, el que mira para atrás y para volver atrás no es digno del reino de los cielos, como también lo habíamos aprendido, Señor, en el discipulado que hemos tomado anteriormente. Todo esto nos lleva, Señor, a un compromiso. El compromiso no lo va a generar múltiples predicaciones, múltiples enseñanzas. Este compromiso lo vas a generar tú, Señor. Solamente tú tienes el poder para generar este compromiso entre los miembros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.